Nosotros somos hombres y Él es espíritu. Para recibir de Dios, aquí es Dios, aquí es un hombre. Este hombre, para recibir de Dios, necesita ¿cómo se dice en español? Posrednik, mediador. Necesita mediador. Mediador. Sin mediador no podemos recibir nada de Dios y no podemos conectar con Dios. No tenemos acceso. El acceso tenemos a través de este mediador o sumo sacerdote que se llama Jesús. ¿Por qué? Hay una barrera de pecados. Y esta barrera de pecados no se puede romper solamente a través de Jesús. Se puede romper. Entonces, para tener contacto con Él, necesitamos este mediador que se llama Jesús. La Biblia habla sobre una escalera. Jacob ha soñado una escalera entre la tierra y el cielo. Y los ángeles subían arriba y después, ¿cómo se dice eso? Bajaban. Subían y bajaban. Los ángeles suben arriba con nuestras oraciones y bajan con respuestas. Pero se necesita esta escalera. Sin esta escalera, los ángeles no pueden venir y no pueden ir. Y esta escalera es Jesucristo. Se llama Jesucristo. Entonces, todo que podemos recibir de Dios, la mano de Dios es el verbo Jesús. Pero también es la Biblia. La Biblia es inspirada, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay otro libro en este mundo, no hay ningún libro que es inspirado por Dios. Solamente la Biblia. Hay muchísimos libros de hombres, pero solo un libro inspirado por Dios. Eso significa que hay hombres santos de Dios, gracias. Hombres santos de Dios que se llaman profetas. Estos hombres han escrito partes de la Biblia, libros en la Biblia, pero no de sí mismos. Ellos han recibido revelación a través del Espíritu Santo. Entonces ellos no han escrito cosas que ellos piensan, pero cosas que Dios ha inspirado en ellos. Y entonces nosotros tenemos arriba
Dios en el cielo, arriba, y Él nos toca a través de la palabra, pero la otra mano se llama Espíritu Santo. No con una mano, pero dos, la palabra y el Espíritu Santo. Y en Mateos capítulo 22, versículo 29, Jesús ha dicho a los saduceos por qué ellos hacen errores. Erráis ignorando, número uno, las escrituras, la palabra, y número dos, el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Hay dos fuentes hoy día y siempre de errores: ignorar la Biblia o ignorar el Espíritu Santo. Si nosotros no ignoramos la Biblia, pero ignoramos el Espíritu Santo, no podemos tener conocimiento de Dios. Si queremos solamente el Espíritu Santo, pero ignoramos la palabra de Dios, entonces no podemos conocer Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo, en Efesios capítulo 6, versículo 17, Efesios 6, 17, la Biblia nos dice que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, Él funciona a través de la palabra de Dios. Por eso, cuando no conocemos la palabra, nosotros limitamos el Espíritu Santo. Limitamos el Espíritu Santo. Y a veces la gente dice Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, pero nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa solamente un instrumento. Y este instrumento se llama la palabra de Dios. Solamente una herramienta usa el Espíritu Santo. Si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, el Espíritu Santo no va a funcionar a través de ti. Mira la conexión, 1, 2, no solo uno. Hay iglesias que hacen el punto aquí, Espíritu Santo, Espíritu Santo. La gente no conoce la palabra. En otros lugares, la palabra, pero no hay Espíritu Santo. No 1, 2 necesitamos. Si tenemos ambos, vamos a tener éxito. Vamos a contactar con Dios. ¿Por qué? Dios usa el Espíritu Santo y la palabra de Dios para conectar con nosotros. Y cuando viene la palabra y el Espíritu Santo a nosotros, entonces, ¿qué produce?
produce mayormente, se dice, fruto del Espíritu Santo. Pero nosotros vamos a hablar sobre una cosa, se llama fe. Fe se produce cuando la palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos en nuestros corazones. Se produce fe. Sin el Espíritu Santo no puedes tener fe, porque Gálatas 5:22 nos dice que fe es fruto del Espíritu Santo. Entonces no puedes tener este fruto. Mira, amor, fe. El fruto del Espíritu Santo es fe. Entonces, sin el Espíritu Santo no puedes tener fe. Por eso la gente a veces dice, ¿por qué no tengo fe? No tengo fe. ¿Por qué no te llenas con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, cuando viene en tu corazón, te llena con fe. Él es el Espíritu de fe. 2 Corintios, por favor, 4:13. 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. ¿Qué dice? Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Mira qué dice, espíritu de fe. Entonces la fe no es algo, la fe es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu de fe. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu para tener esta fe en nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo produce fe en nosotros cuando trabaja juntos con la palabra de Dios. ¿Y cómo la palabra de Dios produce fe en nosotros? Eso podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 17. Nos dice cómo se produce fe en nuestros corazones. La fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos la Biblia, pero a veces la gente lee la Biblia y dice, ¿por qué no tengo fe? Leo la Biblia, no tengo fe. Leer la Biblia es muy, muy importante, pero no basta. Leer la Biblia no basta. Es importante, no puedes sin eso, pero no basta. Cuando lees la Biblia dice, la fe viene no por leer la Biblia, por el oír. Entonces tienes que oír, y oír por la palabra de Dios. Entonces, esta Biblia necesitamos oír, no leer. Leer es una cosa, oír es otra cosa. Oír significa escuchar la voz. Cuando tenemos voz, cuando tenemos palabra, más, ¿cómo se llama eso? Aliento. Entonces vos no puedes tener solamente con la palabra. Necesitas aliento. Aliento es el Espíritu Santo en acción. Entonces la Biblia, como tenemos en libro, ¿sabes? Tenemos el libro aquí, pero eso no basta para recibir fe. Necesitas aliento. ¿Cómo va a venir el aliento? Tienes que
meditar. Esto es una cosa muy importante. Cuando tú meditas, cuando tú piensas sobre qué lees, cuando tú piensas sobre la palabra de Dios, ¿por qué la gente piensa sobre enfermedades? Piensa sobre la muerte. Piensa sobre su situación económica. Piensan sobre marido y esposa y novia. Si tengo novia, no tengo novia. Si voy a... Entonces mira qué cosas la gente piensa. Piensan sobre problemas, pero pensar sobre problemas no hace nada bien. Entonces tienes que meditar, pensar sobre eso que lees. En este tiempo, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de hablar. Cuando tú meditas sobre la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de hablar. Tiene el tiempo. Él necesita tiempo. Él necesita tu atención. ¿Para qué puede hablarte? Él dice, escucha Israel y voy a hablar. Entonces Él dice, escucha. Primero tenemos que escuchar para que Él habla. Si no escuchamos, ¿qué esperamos? Entonces la Biblia necesita meditación. Hoy puedes tener un versículo y meditar todo el día sobre este versículo. Trabajas construcción, pero en el mismo tiempo la palabra en tu espíritu, tú meditas sobre esta palabra. Porque tu espíritu es el punto de contacto entre tú y Dios. Porque mira, solamente este arriba. Gracias. Tenemos Dios el Padre. Vamos a ver el otro. ¿Dónde está? Está. Sí. Entonces tenemos el Padre. Tenemos Hijo, ¿cómo se Hijo así? Y Espíritu Santo. Aquí Jesús. Con H, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios 2:18. Vamos a ver Efesios 2:18. Toda buena cosa viene del Padre. Todo don buen viene del Padre a través del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Mira, por medio de Él, por medio de Jesús, entonces de Padre, por medio de Jesús, unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Entonces, en este versículo vemos que nosotros tenemos acceso al Padre no solamente a través del Hijo. El Hijo es el camino. Él es el camino hacia Padre. Pero no podemos caminar en este camino
sin el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nosotros usamos el único camino Jesús, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder conectar y contactar con el Padre. En esta dirección y en la otra dirección. Este es el problema. Porque a veces la gente ignora el Espíritu Santo. Y dice, yo creo en Jesús, yo creo, sí, creo, pero palabras. No hay poder. No se ve. ¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu fe a través de tus obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. ¿Qué significa eso? Que la fe está en el corazón, dentro, no se ve, pero la fe se manifiesta en acción, o más bien en reacción. Porque la fe no es acción, es reacción. Porque la acción viene de Dios, esto es acción. La palabra es acción de Dios, y la fe es una respuesta de esta reacción, esta acción, o esto es reacción. ¿Se entiende? Porque la fe no inicia de nosotros. Nosotros no producimos la fe. La fe viene de Dios. La fe viene del Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver aquí. La Biblia tenemos que meditar. Meditación trae revelación. Vamos a decir, meditación trae revelación. Meditación significa pensar sobre la palabra, no pensar sobre los problemas. Meditación trae revelación. Esto aquí es logos. Esto aquí es rema. Durante este proceso de meditar, el Espíritu Santo viene y nos da, se conecta con nosotros y nos da esta revelación. Cuando la revelación de la palabra rema viene a través del Espíritu Santo, entonces hemos conectado la Biblia con el Espíritu Santo. Revelación ha venido. La revelación trae la fe. Entonces la fe no viene de la Biblia, viene de una combinación entre la Biblia y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha escrito la Biblia y Él es el único que puede traducirnos la Biblia, o que puede interpretar la Biblia. El Espíritu Santo. Entonces recibimos aquí la fe. Cuando la fe viene, después de la fe viene ¿qué? Poder. Aquí viene el poder. En este proceso viene el poder. Y cuando nosotros hacemos acción de fe, ¿qué resultado hay? Milagro. Milagro o bendición. Pero no es tan fácil. Mira, necesitamos
la Biblia, pero necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos meditar sobre la Biblia. No meditar para condenar a alguien. No eso. Meditar para conocer a Dios. Meditar para conocer la voluntad de Dios. Meditar para conocer el poder de Dios. Entonces, Biblia, meditar, revelación, fe, viene el poder, acción, el milagro viene. Y la gente dice, wow, ¿cómo ha ocurrido eso? Sí, todo es posible. Todo es posible con Dios. Y nosotros tenemos que creer en fe. Pero, ¿cómo podemos creer? El primero es Romanos 10, 17, meditación sobre la palabra. Pero, segundo, ¿cómo podemos proteger la fe? Sí podemos proteger la fe. Mira, yo voy a leer cosas que no he leído en ningún libro. ¿Por qué? No lo sé por qué. Vamos a ver Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. ¿Cómo podemos proteger la fe en nosotros y en nuestra familia? Jesús nos ha mostrado eso. 32, 31, 32. Mira. El Señor dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para derandearos como trigo. Vale. 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una cosa muy interesante. Jesús ha dicho que a través de oración puede proteger la fe de Pedro para que no pierda la fe. Entonces, si tú piensas sobre tus hijos, ora para que Dios protege la fe de tus hijos. Si tú quieres tu fe que no falta, que no se pierde, ora, Señor, protege mi fe, por favor. ¿Por qué es tan importante? Porque mira, nosotros queremos sanidad, liberación, bendición y muchas otras cosas. 1, 2, 3, 4, muchas cosas. Y Jesús ha dicho, Marta, Marta, tú te preocupas por muchas cosas, pero una cosa es importante. También Jesús ha dicho, busca primeramente el reino y todas las cosas vendrán. ¿Qué significa eso? Si tú tienes fe y la fe crece, con esta fe puedes recibir sanidad, liberación, bendición, tu familia, trabajo, negocio, vida eterna. Todo. Con una fe puedes recibir todo. Y si tu fe crece, y para sacar fuera un demonio necesitas un año a veces. ¿Sí? Cuando tu fe crece, vas a sacar el demonio por un minuto. El mismo demonio.
¿Qué diferencia? Un año, entre un año y un minuto. ¿Por qué perder el tiempo